Las cámaras de Capital 21 pudieron apreciar que el área de farmacia de la Clínica Condesa surte sin ningún inconveniente las recetas de los pacientes que viven con VIH en la capital del país. Muy bien, perfectamente bien. ¿Usted, por ejemplo, cada cuánto viene a recibir su... Ahorita mensualmente, sí. ¿Y no ha tenido falla, amigo? Ninguna, al contrario, todo lo contrario, muy buena atención de los médicos, de farmacia, de todo. Con la desaparición del Seguro Popular y el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar, en esta clínica especializada, el procedimiento para entregar medicamentos no cambió. Incluso, no es necesario entregar la extinta póliza del Seguro Popular para recibir atención médica y medicamentos. Sin embargo, en algunas otras instituciones de seguridad social, la situación no es la misma. Pacientes han denunciado desabasto de medicamentos para personas que viven con VIH, por lo que solicitaron a las autoridades sanitarias resolver lo más rápido posible el desabasto. Ante esta situación, el Instituto de Salud para el Bienestar señaló que prácticas monopólicas por parte de algunas empresas proveedoras de los medicamentos son las responsables de la falta de medicamentos. Sin embargo, aseveró que la situación quedará resuelta por parte de la Federación en un plazo no mayor a las 72 horas. Con imágenes de Manuel Hernández, Eric Pinto, 21 Noticias.